buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar del otro lado. Una noche más desde la producción de Trimax Media, que este año, en estos días, está cumpliendo 13 años de vida. Así que a Fernando González y su gran equipo, un abrazo grande. Gracias por permitirnos ser parte de esta gran familia. Y también un agradecimiento a BTV, por supuesto, por ponernos al aire ya en esta tercera temporada. Esta noche, en una charla muy especial, con una mujer que ha sido de todo en su vida. Fue militante gremial, fue estudiante de arquitectura, fue guerrillera del Movimiento Nacional, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, pero con la reconversión, bueno, por supuesto estuvo presa, también supo fugarse de las cárceles uruguayas, y con la reconversión democrática de todo el país se avino a la democracia. Fundaron el MPP, se convirtieron en el sector político de mayor crecimiento en el país. Hoy es sin duda el MPP el sector de más peso a la interna del oficialismo. Fue hasta hace unos años vicepresidenta de la República. Estoy hablando de Lucía Topolansky, a quien ya mismo le damos las muy buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, buenas noches. ¿Anduve bien con el resumen? Sí. 81 años de vida en 3 minutos, está bien. Bastante bien. Lucía, ¿qué querías ser de niña? Cuando uno piensa, bueno, de grande quiero ser, ¿qué soñaba con ser? Nunca tuve dudas que algo tipo arquitectura o cercano a. Pienso que tenía que ver un poco con el ambiente de mi casa, porque si bien mi padre era ingeniero y es otra disciplina, son parientas, y él trabajaba en casa, el trabajo lo hacía en casa. Luego anduvo por muchos lados, pero en ese momento lo hacía en casa. Y en mi casa se dibujaba mucho, mi abuela paterna era pintora. Siempre me gustó todo ese lado de la creatividad. Y yo tenía 2 hermanos de mi madre que eran arquitectos. Ajá. Uno era mi padrino. No sé, como que era algo familiar Iba para para mí. ahí. Bueno, hija del ingeniero civil Luis Topolansky Müller y de María Elia Saavedra, quienes ya tenían hijos cuando usted llegó al mundo junto a su hermana melliza María Elia. Yo le comenté hace unos meses, en entrevista para Montevideo Portal, que Wikipedia dice: proviene de una familia de ascendencia polaca y por parte de su madre pertenece a una familia de clase alta del Uruguay. Cuando se lo comenté, usted casi que se escandalizó y me dijo, no, clase alta no. ¿Por qué quedó esa sensación de que viene de una clase alta? No sé quién escribe Wikipedia, pero en realidad mi familia materna es de las familias fundacionales del Uruguay, capaz que por eso. Ajá. Hay un libro muy interesante de una historiadora argentina que se llama Familias del Río de la Plata. Es decir, familias que llegaban al Río de la Plata, migraban, ¿no? Migrantes, y se desarrollaban de los 2 lados, que es el caso de mi familia. Porque mi bisabuelo, que es el que empieza esta rama, el apellido Saavedra, después le cuento la curiosidad que tiene, pero mi bisabuelo era hermano de un personaje muy importante de la historia argentina, que era Cornelio Saavedra. Claro. Y él cruza y se radica. Mire, ahí estamos poniendo al aire una foto suya con María Elia, ¿no? Sí, Las sí. 2 mellizas. Sí. Él cruza a Montevideo y se radica acá, y ahí viene mi ramo. Ahora, el apellido Saavedra, que viene de España, Sí. ¿no? Ya no existe en España. Hay 1 o 2 familias en Islas Canarias. Pero usted no va a encontrar un solo país latinoamericano donde no haya Saavedras. Ah, mire usted. Nos mudamos todos. Se vinieron todos para acá. Bueno, sus datos biográficos dicen que de chica le gustaba leer, pintar, cabalgar, pero que también jugó al voleibol, que andaba en bicicleta, que fue a clase de ballet, de piano. ¿En qué quedó todo ese costado artístico?
La clase de ballet fui poquísimo, contrariada, porque no tengo oído ni para arroz con leche, y el piano, idem. Sí. Había una especie de cultura de la tradición que te propinaban que si eras mujer que tenías que ir a clase de Era ballet. otros tiempos, ¿no? Bueno, entonces yo hasta que mi madre se dio cuenta que no, que conmigo no contaba para eso. A mí me hubiera gustado haber ido a clases de dibujo y de pintura, porque eso me gustaba hacer. Bueno, de algún Pero- modo fue a la Facultad de Arquitectura, por ahí Sí, despuntó sí, el sí, pero vicio, eso mucho después. mucho después, ya en la juventud. ¿Y dónde sitúa el germen de su militancia política y gremial? ¿Ahí en facultad? No, no, yo empecé bastante antes. Mire, primero, mi familia no tenía, no era de esas familias de políticos tradicionales como había en Uruguay, pero tampoco era una familia apolítica. Ujú. Mi abuelo materno había sido juez de paz y después había administrado unos campos de su mujer, pero él era colorado, vallista, de los que escribían Dios con minúscula y no pisaba una iglesia, de aquellos de ley, Sí. y había estado vinculado a la política, figuraba de esos que figuran en las listas, ¿no? Es decir, que no era un tipo neutral, ¿no? Ahora bien, como mi familia materna era muy grande y como en toda la familia se hacían cumpleaños, yo en los cumpleaños solía encontrar dos personajes que fueron muy importantes en la historia del Uruguay. Uno era Michelini, que estaba casado con la hermana de mi tía. Ajá. Las hermanas de Lepeane, una se casó con Michelini y otra con el hermano de mi madre. Entonces en los cumpleaños yo conocí a aquel individuo fogoso, joven, lo conocí por supuesto. Está hablando de Selmar joven. Es el mar joven, sí, que era un volcán, siempre fue un volcán. Bueno, tanto como fogoso, no sé si quería saber tanto, Lucía. Era un hombre enérgico que hablaba ahí con esa brillantez. Y conocí a otro político que también era familiar nuestro, que era Américo Pla, que era fue de la Unión Cívica y después, junto con Juan Pablo Terra, Ajá. fueron del Partido PSC. Demócrata Sí, sí. Cristiano. Es decir, que yo he conocido políticos muy de cerca. Sí, sí. Bueno, usted empezó a trabajar en la financiera Monti. Perdón, y le voy a decir una cosa, que esto Sí. es lo más importante. A ver. Tenía una hermana, una prima de mi madre que era taquígrafa del Senado. Ah, bueno. Estaba vinculada a la lista 14, porque las dos listas importantes a la 15 y la 14. Sí, claro. Y entonces venía a mi casa y contaba todos los chismes. Decía que usted empezó a trabajar en la financiera Monti y estando ahí descubre que había un desfalco de proporciones y usted denuncia esta situación fraudulenta que de algún modo sirven como salvoconducto de su ingreso al MLN. Se suma al MLN, me lo contó en su casa en enero del año 69. Recuérdeme cómo se da ese ingreso a la agrupación. Bueno, esto yo creo ¿Alguien que... se lo propone? ¿Usted No, pide no, acercarse? yo tendría que hablar lo que era la coyuntura de la época, pero eso es muy largo. Recomiendo a los que ven el programa, el mejor libro para entender esos años es un libro de Carlos Realdazúa, Sí. que se llama Los partidos políticos, algo de eso, no me acuerdo bien exactamente el título, que él cuenta lo que pasaba en ese tiempo político. Ese tiempo político también hay que enmarcarlo en lo que era el mundo. En un contexto histórico. Claro, lo que pasaba en Latinoamérica. En Latinoamérica la izquierda discutía si había que llegar al poder por las armas o por las urnas. La vía.
Eso porque había guerrilla en todos los países, Ujú. no salvaba ninguno. Pero está bien, pero le preguntaba Entonces, cómo en fue ese su ingreso, si usted eso, tuvo la intención, si vienen a reclutarla, ¿cómo se da? no, yo conocí un compañero de facultad y a través de él se dio el ingreso, pero este, lo que le quiero decir que había un contexto en que todos, en una izquierda muy chiquita en el que nos conocíamos prácticamente todos, Ujú. estaba esa discusión. Sí, sí. Usted hablaba de Real de Azúa, ¿no? Hay muchas definiciones para lo que fue el MLN. Guerrilleros, revolucionarios, políticos con armas, como lo llamaba Real de Azúa. Yo creo que es la mejor definición, ¿Sí? porque caracteriza con eso lo mismo que sucedió en otros continentes, pero con la uruguayés, diríamos. Está bien, pero igual si uno mira un congreso de otros países o nuestro parlamento, los políticos profesionales, si se quiere, eran sin armas. Sí, sí, pero podía haber estos otros políticos que tenían armas, ¿cómo no? Para usted eran dirigentes políticos. Ni que hablar, no me cabe la menor duda. Bien. Sendik, que fue una figura central, Ujú. había nacido a la vida política en el Partido Socialista, había tenido una intensa trayectoria sindical, de apoyo sindical a la formación de sindicatos de los lugares más difíciles de organizar. Sí, como los cañeros, los peludos de Artigas, ¿no? Sí, había trabajado allí, De la UTA. pero también con pescadores, con gente del arroz y demás. Él era procurador y sus oficios de casi abogado debíamos. Y él, siendo un muchacho joven, que para ganarse la vida y seguir estudiando en su ciudad natal, que era Trinidad, él había nacido ahí en Chamangá, cerca, repartía leche con una bicicleta. Quería formar un sindicato, pero si la ciudad de Trinidad hoy tiene muy pocos habitantes, en aquella época tendría lo mismo o un poquito menos. Sí, sí. Entonces no había volumen para hacer un sindicato por especialidad. Inventó una cosa, el sindicato de oficios múltiples. Está bien, ahí abarcaba un montón. Brillante. Y bueno, él era un neto político. Está bien. Y tenía relaciones políticas con todo el espectro político. Él era un hombre relacionado, y no solo del Uruguay, sino del mundo. Tenía amigos en todo el mundo. Lucía, me tengo que ir a una pausa. Volvemos y seguimos hablando de esos últimos años de la década del 60 y ya nos metemos en la década siguiente. Ya venimos, estamos en la noche de Seré Curioso. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata.
puse los lentes de óptica Ruglio para decirles que en octubre prepárate para el verano en óptica Ruglio. Comprá tus multifocales completos y llevas el segundo par de cristales de sol de regalo. Todos los lentes de sol con 25% de descuentos. Óptica Ruglio, viví tus lentes. Estamos charlando esta noche con Lucía Topolansky. Le decía, ingresó al MLN en el año 69, fue detenida en 1970, se fugó de la cárcel de Cabildo meses después en la llamada Operación Estrella, fue capturada nuevamente en 1972 y estuvo detenida hasta la amnistía en el año 85. Con la madurez y sabiduría que permite el paso del tiempo, ¿cómo evalúa hoy su etapa como guerrillera? Tantos años después, ¿no? Bueno, era un momento de la historia en que el grueso de la juventud de mi época tenía esa discusión que le mencionaba, ¿no? Latinoamérica estaba lleno de dictaduras, algunas muy feroces. Y hasta el día de hoy todavía tiene muchísimas desigualdades. Ya era el continente más desigual, a pesar de todas sus riquezas y demás. Y todo eso se conversaba. Además era un tiempo en el que las liberaciones nacionales se dieron en África, se dieron en algunos países asiáticos, nacieron algunas corrientes como los no alineados. Eran momentos de posguerra, ¿no? Cuando yo nací todavía no se había acabado la guerra ni había caído la bomba en Hiroshima. El mundo era más ingenuo. Cuando tenía 1 año, el mundo perdió la virginidad, porque con esa bomba ya no pudimos dar marcha atrás. Yo la entiendo y otras veces que hemos hablado de estos años, usted siempre ha hecho hincapié en poner las cosas en su contexto histórico, siempre. Lo cual además me parece acertado, quiero decirlo al aire, analizar lo que pasó considerando el contexto histórico del momento. Ahora bien, en ese contexto, para usted, ¿era inevitable el camino de la lucha armada? Era un camino posible. Porque había habido una discusión en el Uruguay, había muchas polémicas en torno, ¿qué pasaba? Uruguay salía de un cierto estado de bienestar, de una cierta prosperidad que le habían dado las guerras mundiales, porque era vendedor los años de Luis Valle, de materia prima, sí, el Uruguay de las vacas gordas, claro, campeón del mundo. El primer vallismo fue algo que vale la pena estudiar, que es algo en el que he profundizado, porque la figura de Valle y Ordóñez creo que es la segunda figura del país. Después de Artigas es la figura más importante de este país. Y el segundo vallismo tomó toda esa herencia y a veces le digo a los compañeros muy jóvenes que inventan políticas sociales, está todo inventado, ya lo hizo el vallismo, solo que tenés que ponerlo en el siglo Está bien, ahora no bien, no se me escape por la tangente. No me estoy escapando, le quiero explicar esto. Le quiero explicar esto. Pero ¿qué pasaba? Termina la guerra de Corea y el mundo se cierra, los términos de intercambio cambian, se desmaya Luis Valle en Estados Unidos cuando le quieren hacer firmar los acuerdos con el Fondo Monetario, que no firma, porque recién con el advenimiento del Partido Nacional se firma la primera carta orgánica con el Fondo Monetario que terminó de pagar Danilo Astori en el 2006, ya habremos penado, y empezó la carestía. Se perdieron fuentes de trabajo de la llamada industria de sustitución, se desmejoró el salario, es decir, hubieron
había mucha conflictividad. Nosotros no caímos en una primavera. No, está clarísimo. Y de hecho un parlamento, un sistema... dejaba sentadas preguntas que había que responder. Y ahí se produce un hecho del que se suele hablar poco, que es el llamado Congreso del Pueblo. ¿Qué fue el Congreso del Pueblo? Fue una reunión de sectores políticos, sociales, sindicales, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos productores, toda la gama de la sociedad civil que se hizo esta pregunta. No, yo participé como estudiante, tangencialmente, pero viví aquello de reojo, pero lo viví. ¿Hay otro Uruguay posible? Esa fue la pregunta. Y ahí se discutió tácitamente un programa de salida. Consecuencia de eso, hubo dos consecuencias importantes para el país. La primera fue, en los años 60 todavía, la unificación de la clase obrera en una sola, en una sola organización, que fue ¿La CNT? Sí. Convención Nacional de Trabajadores. La Convención Nacional de Trabajadores, y es muy importante traducir la sigla, porque no fue una central, fue una convención, fue algo bien a la uruguaya. Si la interpreto, ¿usted me está diciendo que era inevitable ese camino de la lucha armada? No, yo lo que le digo es que ahí hubo una propuesta y había una polémica en la izquierda, si era por la vía de las armas o por la vía de las urnas. Esos dos caminos se ensayaron en toda Latinoamérica y los dos perdieron. O sea que con lucha armada o sin lucha armada... Los dos perdieron, porque hubo dictadura. Se iba al fracaso y la dictadura iba a llegar de todos modos. Sí, llegaba porque vino bajando y llegó. Por la vía de las urnas... Está bueno eso que me dice, porque hay quienes entienden que de no haber existido el MLN, de no haber Tupamaros en Uruguay, no hubiese habido golpe de Estado. Bueno, se puede simplificar la historia y los que quieran quedarse con la historia simplificada, yo no voy a... A esta altura de mis 80 años no voy a discutir eso. Bien. La historia es esa. Cuando un gobierno, como fue, para ejemplificar, el de Pacheco Oreco, gobierna con medidas prontas de seguridad, es decir, en estado de excepción. Sí. Suprime palabras. No se podían, ustedes, los periodistas, no podían usarlo. Cierra medios de prensa. Y empieza a morir gente de movilizaciones estudiantiles, obreras. La situación no era para tirar flores. Después, en ese contexto es que aparece. Bien. Ahora bien, yo quiero decirle esto. A la democracia llegada por las urnas, el caso más emblemático es el de Chile, también la barrió. Sí. El mandato de que las dictaduras se precisaban para el proyecto neoliberal. Bien. Con Pepe Mujica se conocen en la militancia, ambos eran miembros relevantes del MLN. Cuando cayeron presos ambos, le pregunto, ¿decidieron esperarse a la salida de la cárcel para continuar el camino juntos o simplemente fue algo que se dio, que se reencontraron cuando la amnistía en el año 85, marzo del 85, y ahí mismo decidieron continuar un camino juntos? Cuando uno está preso, el mundo de los afectos es muy importante. Entonces, uno, o por lo menos yo, tenía el mundo de mis afectos más personales, que era mi pareja, y el mundo de los afectos más grandes, que era mi familia y mis compañeros. Bueno, así que yo no especulé en nada. Lo que yo estaba convencida es que en algún momento iba a salir. Yo nunca me planteé que me iba a quedar per secula seculorum ahí adentro, porque uno tiene que mirar la vida en positivo. Pero decidieron esperarse entonces. No,
ustedes se decidieron, ni nos pudimos ver ni hablar en ese tiempo. Cada uno pensó. Y lo lógico, lo natural fue que el día de la amnistía tendiéramos a encontrarnos y seguimos viaje. Está bien. No la complicamos, no nos pusimos a mirarle pelo al huevo. Está bien, está bien. Porque en la vida hay que zambullirse con alma y vida en las cosas que uno cree. Y en el amor hay que creer. Está muy bien. Del MLN pasamos al MPP, al Movimiento de Participación Popular y la adaptación al sistema democrático. El MPP comienza con, en el 85, aquella movida de las mateadas populares y de a poco empieza a crecer. ¿Les costó adaptarse al sistema de partidos y a la vía electoral? ¿O usted cree que no hubo tal dificultad en la adaptación? Hay un documento, dos documentos más bien importantes que conviene recordarlo, que fue una pequeña proclama que se leyó en el convento de conventuales, porque los curas franciscanos nos habían acogido para que nosotros pudiéramos reorganizarnos. Nosotros nos reorganizamos gracias a la generosidad de conventuales que nos acogieron allí, estábamos viviendo ahí, sí, sí. Y pudimos hacer nuestras primeras asambleas. Y en ese documento nosotros ya decimos que vamos a marchar por el nuevo camino y sin cartas en la manga, sin esconder nada. Dijimos eso. Si todos los que salieron, los que no tuvieron que salir porque no habían caído y los que volvieron del exilio se adaptaron con facilidad a la nueva realidad, si yo le dijera que todos se adaptaron, no le estaría diciendo una exacta verdad, porque hubo gente a la que le costó mucho y alguna que probablemente no se haya adaptado nunca. Bien. Pero en mi caso sí, me pareció... De hecho, recuerdo declaraciones de Mujica en aquel entonces, decir, bueno, ahora estamos con aquella metáfora del palito y la colmena, ¿no? Bueno, y ese es el otro documento. Hacemos el primer acto en el Platense Patín Club, los compañeros le dicen a Pepe, habla vos, Sí. Y entonces él para simbolizar que nos teníamos que juntar, habla del palito de la colmena. Pero también ahí algunos de ustedes, yo no sé si era Mujica o Fernández Huidobro, dijo, bueno, si la cosa no marcha como esperamos, habrá que agarrar los fierros nuevamente. No, en ese discurso no está. No digo en ese discurso. Digo bueno, pero yo le hablo de esos dos documentos, que fue el planteo que nosotros hicimos a la gente. Y el 30 de marzo del 85 fue la primera mateada en la Plaza Lafone. Sí, sí. ¿Por qué fue la primera mateada? Porque nosotros teníamos que reconocer la realidad y la gente tenía que reconocernos a nosotros. Está claro. Y fue lo mejor que hicimos, porque hasta el día de hoy, Internet, WhatsApp, TikTok, todo ese mundo que algunos de ellos yo ni participo, que exista, en realidad virtual, lo que le quiera llamar, nada suple el vínculo personal del cara a cara. Sí, sí. Todas las elecciones, nosotros hoy somos la lista más votada del país. A eso quería llegar. Porque somos más votados que la lista 15. Nunca soñé tener más votos que la histórica lista 15. Bueno, se lo digo de corazón. Quiero llegar a eso porque elección tras elección... Por esa razón. Elección tras elección el MPP no ha parado de crecer y hoy es el sector político más popular y convocante de la fuerza política más votada, que es el Frente Amplio. ¿A qué atribuye usted tanta adhesión popular? A eso, a la metodología de no haber perdido nunca esa condición. Porque ¿qué es la democracia? ¿Por dónde empieza? Empieza por escuchar, empieza por la oreja. El político es un ser, es una vocación, la política no es un negocio, bueno, pero el político tiene que ser idealista y tiene que soñar con grandes proyectos, porque si no siempre tendría cositas mediocres, ¿no? Está bien. Pero ese Quijote tiene que tener a Sancho al lado, que es el cable a tierra.
Y ese cable a tierra lo da el contacto permanente con la realidad. Bien. Y las mateadas, las recorridas permanentes, fuera del momento electoral. Es un termómetro de lo que piensa claro, el uruguayo a pie. Y la sabiduría, hay una universidad dispersa en la sociedad. Hay que saber escucharla y tomarla. Queda claro. Vamos a una pequeña pausa. Estamos charlando con Lucía Topolansky en la noche de Seré Curioso. Ya venimos. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Estamos en la noche de Trimax Media y BTV. Estamos charlando con Lucía Topolansky en Seré Curioso. ¿Cómo evalúa el gobierno de Mujica, de su esposo? Alguna vez lo hemos hablado, tiene grandes detractores y grandes defensores también. Se le reconoce la creación de la UTEC, el plan Juntos, la diversificación de la matriz energética, hasta la agenda de derechos que usted alguna vez me dijo, sí, no era prioridad, después se dio y hubo una masa social que la empujó. Pero también, e incluyo a líderes frente amplistas como Danilo Astori, le señalan cierto despilfarro, desprolijidad en los manejos del dinero público, como un desaprovechamiento de la bonanza económica. ¿Cuál es su evaluación? Que no le pido que sea imparcial, no puede serlo, pero ¿cómo le ve a la distancia? Yo creo que los dos primeros gobiernos del frente me los voy a tomar en conjunto porque tienen un marco de continuidad. Fueron sentaron una esperanza para el pueblo uruguayo. El primero de Vázquez y el de Mujica. Sí, porque construyeron una cantidad de cosas. Se construyó la Central Obrera tenía pocos afiliados, porque se había ido perdiendo trabajo, creció. Es decir, no porque, no estoy hablando de los números crecieron, pero digo, que crezcan los afiliados a un sindicato quiere decir que las oportunidades laborales crecieron y creció el salario. La política social de fondo es tener trabajo y con un salario digno. Todo lo demás son remiendos. Todo lo demás son remiendos. Eso creció en ese periodo, en esos dos periodos. Después, el pensar proyectos país, ¿no? Lo de la matriz energética, lo de la trazabilidad. ¿Trazabilidad del ganado, dice usted? Sí. Son proyectos país que hasta el día de hoy tienen una vigencia y una oportunidad para Uruguay potente. El plan Ceibal. ¿Qué hubiera sido de la pandemia sin el plan Ceibal? Afortunadamente se continuó como política de Estado. Sí, ¿no? sí. Todas estas cosas que yo les digo son todas políticas de Estado. Se continuaron todas como política de Estado, pero yo digo el haberlas empezado y haberlas tirado de la rutina casi
rioplatense que tenemos acá, haberlas tirado sobre la mesa. Algunos proyectos podrían haber sido más audaces, podría haber habido más proyectos, sí, siempre se puede hacer más. Pero después la descentralización, porque OPP empezó a funcionar de una manera muy diferente y realmente se dignificó el Congreso de Intendentes y los recursos. Es muy lindo decir la palabrita descentralización, pero después hay que ponerse. Y bueno, y la creación de la UTEC tiene dos faroles. Uno, todas las veces que usted en un punto del territorio coloca educación en todas las ramas y en todos sus formatos, está derramando cultura. Es lo único que derrama. Lo otro que esto va a derramar unas migajas para que coman los de abajo, eso todo ya sabemos que no corre. Y además no solo llevaba la cultura al interior, obligaba al país portuario a desplegarse, sino que además ponía el eje en la ciencia y la tecnología, pegado a la realidad regional del pago, porque desarrolló lechería en Colonia, logística en Rivera, etcétera. Me vengo al tercer gobierno del Frente Amplio. El tercer gobierno No, pero mire por qué. Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, vicepresidente. A usted le toca asumir una changa, como diría su esposo, la vicepresidencia de la República con la renuncia de Raúl Sendic. ¿Se sintió cómoda como vicepresidenta? ¿Siente que pudo hacer cosas? Porque me da la impresión que mucha gente, gran parte de los uruguayos, subestiman el cargo, ¿no? Hay quienes entienden que el vicepresidente es casi que florero, cuando en realidad está al frente de la Asamblea General, es el 1 del Palacio Legislativo, pero a su vez es el 2 del Ejecutivo. ¿Pudo hacer cosas? ¿Se sintió cómoda allí? En un país como Uruguay, que tiene 3 poderes y funcionan bien en su separación, y yo me enorgullezco de eso, creo que de los 3, porque yo creo que de los 3 el más representativo es el legislativo, porque todos los tipos que están sentados ahí tienen votos atrás. Claro. Ninguno fue designado con un dedo. Hubo gente que votó y lo sentó ahí. Tenga 5.000 votos, 50.000 o que no importa la cantidad que tenga. Pero tuvo lo suficiente como para estar sentados ahí. Es directo. En el poder ejecutivo es de elección directa al presidente, todo lo demás son equipos designados, que capaz que son excelentes, no tengo nada contra los ministros y demás, pero no es lo mismo la relación. Y en el poder judicial también. Entonces, tiene una importancia desde el punto de vista de la democracia la existencia de esa representación directa y además supone para quien la ejerce una responsabilidad brutal, porque hay que sentarse a pensar a la maula, entonces ahora yo tengo que representar a todos ellos. Es una responsabilidad, si uno se lo toma en serio, Sí. muy grande. Entonces, yo le tengo un gran respeto, capaz que porque si bien yo había estado en la Junta Departamental, lo grueso de mi vida política institucional, los 22 años, los hice allí. Eso también puede tener que ver. Pero creo que es así. Entonces, a mí me tocó asumir la vicepresidencia en un momento difícil. Había un escándalo político. Las aguas estaban embravecidas. Yo tengo hasta una imagen, diría que tangible, de ese día, en el que la Asamblea General tenía que aceptar la renuncia del vicepresidente saliente, que era Raúl Sendic, y
y automáticamente, porque eso está estipulado en la Sí, comunicación, sí, la Constitución. ingresaba yo. Era un día tormentoso, nunca me voy a olvidar de eso. Había silencio en la Asamblea General y todos los partidos, eso se hizo en la coordinación de partidos, y no me canso de agradecerle a los partidos políticos representados en el Parlamento de la época, la altura democrática que tuvieron, cumplieron la misión del traspaso, que era aceptar la renuncia, sin estridencias. Eso fue maravilloso, porque eso ayudaba a la salida del momento crítico. Y pusieron todos la ayuda. Lucía, Se votó, fui hasta mi despacho y dije, bueno, mañana empezamos. Le dije a mi secretaria, mañana a las 8 tenemos que estar ahí arriba y empezamos. Y me propuse lo siguiente, ¿cómo calmo las aguas? Porque yo pensé toda la noche esto. Yo voy a cambiar lo menos, pues yo podría haber llegado y haber dicho, bueno, Secretaría del Senado nueva, Comisión Administrativa nueva, tenía todos esos derechos. No. Yo dije, no, yo me voy a reunir con todos los equipos, voy a mantenerlos en pico, les voy a explicar mi estilo, salvo la Secretaría Personal, ¿no? Eso es diferente. Y me dio resultado, porque no hubo ninguno que no me respondiera. Lucía, tengo Y pocos minutos y muchas preguntas. Las olas se fueron. Así que el arranque, para mí, el haber pacificado la imagen, Claro. porque era la imagen del país. Sí, sí. Yo eso lo llevo como un orgullo. Tengo pocos minutos y muchas preguntas. Voy a reducir las que tengo pensadas. En una entrevista que le hice hace unos meses en Montevideo Portal, en su casa de Rincón del Cerro, usted misma se pregunta de forma retórica, ¿cómo se construye el nunca más? Y yo le digo, ¿cómo? Y usted me dijo, no lo sé, porque la condición humana es tortuosa. ¿Qué quiso decir? Nosotros tenemos un mandato ético con la historia reciente, con la historia en general, y también con los organismos a los que pertenecemos, porque todos los organismos de derechos humanos plantean que el nunca más y las garantías de no repetición de determinados procesos dictatoriales. Y eso no es sencillo, porque eso supone un trabajo cultural profundo. No solo lo que tiene que ver con la investigación histórica, los desaparecidos, el esclarecimiento de las cosas y demás. Es mucho más que eso. Si queremos que las generaciones que vienen realmente no repitan. Y cuando escucha por ahí, porque no le digo nada que usted no haya escuchado, que hay un pacto secreto entre militares y tupamaros. Bueno, es un pelotazo chato, te lo digo sintético. Es un pelotazo. Total, yo no sé de quién lo inventó, es como lo de los dos demonios y demás. Después, como no le funcionaban los dos demonios, inventaron eso. Tiene nada que ver. Hace unos días balearon la casa de la fiscal de corte subrogante en un hecho en una señal gravísima para la institucionalidad toda, ¿no? Para el país. Y todo el sistema político se solidarizó con el hecho. ¿Qué lectura hace de lo que pasó y cómo se debe reaccionar? Me parece que el país reaccionó muy bien. Y digo el país porque del presidente incluido hacia abajo, los partidos políticos, las organizaciones sociales, las comisiones del Parlamento, todo el mundo entendió que más allá de las diferentes visiones que son lícitas tener y demás,
de un momento de discusión presupuestal que siempre tiene sus aristas, había que estar unido frente a un atropello total. Sí, pero ahora hay que actuar, ¿no? Sí, se está actuando, pero yo no le voy a dar al enemigo y decir, mirá que estoy yendo por acá y voy a ver... No, está bien, no se van a mostrar las cartas. No les voy a mostrar las cartas, no puedo ser tan ingenuo. ¿Y le gusta el tono del gobierno de Orsi? ¿Le está gustando el gobierno de Orsi a 6 meses? Sí, yo fui promotora de la candidatura de Orsi. Mire, fue el Sancho de mi barrio, que son los chacareros, los que me pusieron en mi radar la figura de Orsi para proponerlo en mi sector político. Bueno, pero ahora lo está viendo en acción. Para argumentarlo en mi congreso y presentárselo al frente. Y me gusta porque Orsi es un hombre que tiene absoluta conciencia que él tiene que representar del primero al último de los orientales, como me gusta decir a mí. Nos vamos a la última pausa. Ya venimos a cerrar esta preciosa charla con Lucía Topolansky. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Seguimos en Seré Curioso, instantes finales de esta charla con Lucía Topolansky. ¿Cómo han sido estos meses sin Pepe, Lucía? Difíciles. ¿Difíciles? ¿Hay algún momento del día en que lo extrañe más? Todo el tiempo. ¿Lo sorprendió tanta demostración de cariño, de afecto del pueblo uruguayo en su despedida en el Palacio Legislativo? ¿Las colas de gente para despedirse de Mujica? El tamaño sí. Que iba a haber gente era previsible, porque Pepe era una persona que iba hasta la esquina y se armaba ruido. Solo que eso fue de una masividad y sobre todo un arco social tan abierto y tan variopinto que eso daba para pensar una cosa muy importante. No le hemos errado en la línea. Se va a llevar los... Por eso yo pedí que se pusieran solo la bandera patria. Está bien. Se va a llevar un obsequio de los amigos de Óptica Ruglio. Muy bien. Y bueno, a pesar de la viudez, necesito hacerle una pregunta. ¿Es una mujer feliz? Yo qué sé. Le diría que sí. Que me quites lo bailado. Está muy bien. Gracias, Lucía. Señores, gracias por acompañarnos una semana más en esta propuesta periodística en el tercer año de Seré Curioso. Es un orgullo hacer este programa desde Trimax Media y en la pantalla de BTV. Los espero la semana que viene. Chau, chau. Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos. La verdad no está bien.